continuación, pues tenemos el curso de la disipación de energía como herramienta para el análisis de sistemas dinámicos, impartido por el maestro en ciencias Francisco Javier del Río Rivera, quien se encuentra estudiando el doctorado en el CICI en energía renovable, en el tema de modelado de sistemas dinámicos y control no lineal. Pues te cedo la palabra, Francisco, adelante. Muchas gracias, Francisco. Pues muchas buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta conferencia. Sé que hay un quórum de muchas partes y además de muchas disciplinas, entonces espero que sea de su agrado y realmente va a ser un poquito, si no reduccionista, un poquito como condensado porque no puedo andar en cada uno de los temas, pero bueno, yo trabajo con control en pasividad y últimamente pues más con modelado de sistemas, entonces siempre nos hemos basado en esta línea de investigación. Bueno, nosotros somos parte de una unidad de energía renovable en el CICI, Centro de Investigación Científica de Yucatán, y dentro de esa unidad contamos con un laboratorio que se llama Laboratorio de Sistemas Híbridos, en donde nació por la necesidad de tener, como tenemos diferentes investigadores que trabajan con fuentes de energía, hacía falta algo que los aglutinara, que uniera todos estos sistemas, y nace sistemas híbridos que pues necesita de modelado de sistemas, necesita de control, necesita de electrónica, necesita de varios temas como lo muestro aquí, ¿no? Estos temas son los que manejamos en este laboratorio de sistemas híbridos y también hacemos integración tanto pues de sistemas solares eólicos, también trabajamos con integración de energía renovable en vehículos autónomos. Entonces, tenemos un amplio, digamos, muchas opciones como para trabajar desde diversos puntos en cuanto y experimentar incluso en cuanto a sistemas dinámicos y llevarlos a la práctica. Actualmente contamos con algunos proyectos, pero pues ahorita con la situación en la que estamos están en stand-by. Y bueno, lo que yo les quiero platicar el día de hoy, vamos a hacer como una breve introducción a lo que son sistemas dinámicos. Y bueno, un poquito de lo que está de fondo a veces que no lo vemos, pero que siento que es muy importante, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, que muchas veces nos hace falta un poquito entrarle a esa parte de filosofía que a veces es un poquito pesada, pero tiene mucho de fondo y que es muy importante. Entonces, en cuanto a sistemas dinámicos, pues decimos que todos los límites entre las disciplinas han sido creados por nosotros, por la humanidad. La naturaleza por sí misma, pues ella no conoce de límites, no conoce de dominios. Entonces, todos los modelos que hacemos de sistemas, pues en realidad no hay una metodología que sea única, una metodología universal. Cada quien utiliza diferentes posturas filosóficas. Existe la metodología de investigación, pero aún así, pues diferentes perspectivas, ¿no? Al respecto. Entonces, cuando decimos que alguien modela un sistema, pues realmente al ver el modelo vemos más cómo es la característica de quien lo modeló que el problema que se resolvió, ¿no? Vemos más si fue un físico, un matemático, un biólogo, etcétera. Y bueno, dentro de los dominios, pues tenemos una infinidad de dominios que pueden ser entrelazados y se pueden mezclar entre ellos. Estos dominios, por ejemplo, la física, la biología, mecánica, física teórica, control, muchos dominios que pueden trabajar en conjunto. Y bueno, como un ejemplo, tenemos que hace más bueno, de hecho, en el caso del termostato que tenemos del lado izquierdo, pues no sé si lo ven ustedes igual del lado izquierdo, pero este fue creado por Cornelis en el siglo XVII como un encargo de un rey, ¿no? Del rey Jacobo I.
Cornelis Reves es un inventor que no es muy conocido, pero que fue contemporáneo de Galileo. Y él fue el que creó el primer sistema con realimentación empleando un termostato, simplemente para mantener la temperatura de una incubadora de huevos. Entonces, él hizo muchos inventos, incluso Galileo decía que él fue el primero en crear un perpetuum machine, que es como una máquina que tenía movimiento, parecía ser infinito. Realmente él usaba fluidos para hacer girar una tabla, una especie como de disco con tabla. Pero después venía evolucionando con eh, nuevos diseños, nuevas ciencias, descubrimientos. Y vino la época de la revolución industrial, en donde se utilizó igual un sistema de realimentación que se llamaba gobernador, una válvula gobernadora que es muy conocida por los que estamos metidos en el área de control. Y esta válvula gobernadora lo que hacía era realimentaba con la velocidad que tenía el tren y abría y cerraba la válvula de vapor dependiendo de la velocidad. Entonces era más un sistema mecánico térmico que permitía pues sí modelar el sistema y poderlo manipular. Entonces se dio pie a lo que entonces en aquel entonces se llamó Mechatronics, pues eran términos en inglés, y que ahora conocemos como termodinámica. Entonces, a esto voy en el sentido de la filosofía. Hubo cambios de paradigma durante muchas épocas, durante muchos siglos. El filósofo de ciencia Thomas Kuhn maneja este término de cambio de paradigma en el que dice que el conocimiento es más un consenso que hay entre una comunidad científica en un contexto histórico en el cual todos están de acuerdo con ciertos conocimientos, ciertas prácticas, ciertas técnicas. Y entonces en su libro Las estructuras de las revoluciones científicas, él menciona que no hay una continuidad en las invenciones, en los desarrollos, en la ciencia, pero que sí hay una resignificación en cuanto a cómo nosotros vamos alineando y vamos acomodando estas partes de la historia para que tengan un sentido. Y hay mucha gente que no conoce, que no se conoce, y muchos casos que aún están siendo investigados de científicos que, pues que no se conocen, pero que tuvieron aportes fuertes. Está, por ejemplo, el caso de la India, en el sur de la India, que desarrollaban matemáticas al mismo nivel que en Europa, pero pues no había tanto acceso a esa cultura. Entonces pues se está descubriendo todo este tipo de situaciones. En el contexto de teoría de sistemas, bueno, la teoría de sistemas nos provee, la filosofía la vamos a ver un poquito más adelante también en la importancia que tuvo para el tema que voy a tratar hoy, que son sistemas disipativos. La teoría de sistemas dinámicos nos provee entonces de un marco para hacer el modelo y estudiar los fenómenos, ya sea físicos, que se someten a una evolución espacio-temporal. Entonces tenemos que tener por lo menos tres elementos. El espacio de estados, que son las variables con las que estamos trabajando, dependiendo del dominio en el que estemos trabajando. Las reglas matemáticas, que pues son las leyes bajo las cuales se rigen los sistemas que estamos utilizando o analizando, modelando. Y para sistemas determinísticos, condiciones iniciales que dependen de tiempo inicial o cierta posición inicial para poder resolver y ver la evolución en el tiempo. Entonces, matemáticamente se describiría un sistema como un conjunto finito de variables dinámicas que pueden ser llamadas X y que están dentro de un dominio. El sistema es tratado de forma determinística si tiene condiciones iniciales y tiene la forma de la ecuación 1, en la cual f es una función no lineal para las variables de estado para X dominio, ya sea dominio de mecánica o el dominio de fluidos, el dominio de la biología, de cualquier dominio. F es una variante en el tiempo, es variante en el tiempo, y por tanto las fuerzas que están actuando desde afuera de este sistema también deben ser tratadas como dependientes del tiempo.
Entonces, en un bloque así de, digamos, ilustrativo, vamos a ver los sistemas disipativos, cómo se van construyendo con ciertos elementos, como son los puertos, las variables conjugadas, las funciones de energía y una estructura que necesitamos para poder hacer el análisis de los sistemas. Entonces son bloques que vamos uniendo y que necesitamos ir viendo poco a poco para entender cómo es que funcionan estos sistemas disipativos y cómo han ido evolucionando a llegar a tocar temas tan complejos eh, que están siendo estudiados en la actualidad. Entonces, en cuanto a los puertos, comenzamos por los puertos. Nuevamente, Henry Painter, que fue un científico que pasó por casi todas las universidades más renombradas de Estados Unidos y terminó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, fue influenciado por un filósofo de la ciencia, que se llamaba Charles Saint-Pierre, en que él decía, bueno, él se le conoce como el padre del pragmatismo, entonces él decía, bueno, puede haber un sistema, podemos dualizar un sistema a través de semiótica, a través de símbolos que puedan y permitan hacer la representación de un sistema con símbolos. Entonces, Painter él realmente comenzó en los años 20, 30, pero desarrolló esta teoría más a profundidad con el uso de grafos de unión y teoría de grafos para representar sistemas dinámicos. En este caso, él trabajaba con sistemas de potencia en ese entonces. Entonces, así la filosofía de la ciencia, insisto, influye en cómo vamos tomando estos cambios de paradigma y evolucionando en cuanto a ciencia y tecnología. Los puertos como concepto son uniones que permiten o que se generan primero por la necesidad de unir submodelos que tiene el sistema y que permiten unir elementos de dicho sistema. Por ejemplo, aquí pongo el clásico ejemplo, que es el ejemplo del resorte y la masa. Entonces son elementos que tienen una conexión a través de un puerto o unión. Nosotros a partir de ahora lo vamos a llamar puertos. Y en estos puertos hay flujos y esfuerzos, que son variables conjugadas que siempre están definiendo cómo se comporta, ya sea una cantidad equivalente, o puede ser energía, o puede ser potencia, y cómo funcionan y cómo interactúan estas variables conjugadas entre cada elemento. Entonces, en este caso, serían fuerzas que interactúan entre el resorte y la masa, las fricciones, cosas ambientales. Entonces, las líneas dirigidas u orientadas que representan la dirección de variables de energía conjugadas, en este caso lo pongo ahorita como flow y effort, pero los vamos a llamar flujos y esfuerzos. Y los nodos, que son los elementos en los cuales vamos a estudiar el comportamiento de su energía, potencia o cantidad conservativa, ya vista desde un punto de vista generalista o matemático, sin tomar en cuenta las unidades, o podemos decir que es una cantidad conservativa. Y bueno, el puerto tiene una naturaleza bilateral en las relaciones de energía en las cuales están fluyendo o en las cuales están dirigiendo los flujos y los esfuerzos. Entonces, en esta semiótica se va desarrollando una simbología. Por ejemplo, les pongo aquí un capacitor que está siendo polarizado por un esfuerzo que en este caso es potencial, para hacer un ejemplo práctico, y un flujo que es la corriente. Entonces, aquí sería la E, sería el esfuerzo, y el flujo, que sería la corriente, el potencial o el voltaje y la corriente para el capacitor. Eh, Haciendo hincapié en que esta media flecha que ven, que va dirigida hacia el capacitor, no depende de la dirección en la que vayan las variables conjugadas, sino simplemente depende de que sea una orientación positiva, es decir, tú puedes decir hacia dónde está orientado el nodo para poder hacer un grafo dirigido.
Y tenemos muchos puertos, pueden ser hasta 8, que son los que he visto reportados en la literatura, 8 puertos diferentes o nodos. Aquí menciono solo 4: el de almacenamiento, el de suministro y demanda, transformación reversible, transformación irreversible, y de estos van surgiendo combinaciones y simplificaciones dependiendo de cómo restringimos un sistema. Después tenemos el otro componente: necesitamos puertos, necesitamos ahora flujos y esfuerzos, y tenemos flujos y esfuerzos desde el punto de vista de la termodinámica, y tenemos los dominios como flujos y esfuerzos ya más enfocados a la mecánica. En este caso son los que yo remarco en color rojo, pero pueden ser multidominio o también se le puede llamar multifísica. Pueden ser eléctricos y tienen sus variables conjugadas, pueden ser de traslación potencial, pueden ser de traslación cinética, fuerza y velocidad, pueden ser térmicos, en este caso temperatura y flujo de entropía. Entonces, nosotros los puertos no están limitados a ciertas variables conjugadas, sino que son multidominio y podemos jugar con ellos y utilizarlos para modelar sistemas. Entonces, en este caso, pongo un ejemplo de los puertos que hay, en este caso, una interconexión multipuerto, desde el punto de vista de simbología de conexión o interconexión de puertos. Vemos la media flecha con esfuerzos y flujos. La media flecha pues está como cortando el puerto de entrada, y la dirección, la positiva, que en este caso va hacia R y hacia S. Entonces nosotros, para el modelado de los sistemas de disipación, necesitamos dos puertos principalmente: el puerto que se le llama de suministro, pero en este caso nosotros hacemos la suposición de que el almacenamiento de esta fuente de generación es infinita respecto al sistema de estudio. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos, por decir un ejemplo, si tuviéramos una batería, y a esa batería, una batería de carro común, y a esa batería le tuviéramos conectado un bulbo o un foco que nos está indicando que está cargada, pues en un tiempo normalmente uno utiliza el auto, pues todos los días se carga la batería y el bulbo está encendido. Pero si nosotros dejamos pasar el tiempo, digamos 3 meses, 4 meses, sin cargar esa batería, el bulbo entra dentro del sistema, porque ya ahora está afectando como un sistema que está disipando la energía de la batería y está modificando ahora el sistema. Entonces acotamos también y restringimos en el tiempo, y de esta manera nosotros podemos modificar tanto puertos de diferentes categorías. En este caso yo voy a usar el puerto que llamábamos anteriormente de suministro como un puerto de almacenamiento, que va a almacenar energía y que nosotros vamos a después definir y caracterizar esa energía. Y voy a utilizar otro puerto que se llama de transformación irreversible tipo R, normalmente conocido como RS, pero nosotros hacemos la consideración de que la temperatura se considera constante respecto al sistema de estudio en el tiempo. Entonces va a ser un sistema de transformación irreversible isotérmico, y lo vamos a simbolizar con una S. Entonces tenemos en un puerto la entrada de FB, la salida de FA, la salida de SA, de S, y la salida en R, ¿no? Tenemos la salida en dos puertos, el puerto R y el puerto S. Y nuestros flujos van a ser Q, que indica la posición, espacio de configuraciones, normalmente conocido así, y esfuerzos que normalmente se simbolizan con una P, que es el momento y que trabaja en el espacio de momentos, momentum. Bueno, ahora tenemos puertos y tenemos los flujos o las variables eh, conjugadas.
Entonces necesitamos ahora una función de energía que describa nuestro sistema. ¿Cuál va a ser esa función de energía que describe el sistema? Va a ser lo que llamamos hamiltoniano. El hamiltoniano de la física clásica o mecánica clásica es un sistema de n grados de libertad descritos por coordenadas generalizadas que les hablaba como Q, que es el espacio de configuración, y el espacio de momentos, que es que es P, ¿no? Entonces ahora tenemos las variables conjugadas y las podemos describir a través de un funcional que es el hamiltoniano, y a través del hamiltoniano entonces podemos establecer las coordenadas y podemos establecer ciertas relaciones entre cómo se está comportando el sistema con la energía que tiene per se y con la energía que está entrando y está saliendo de este sistema, viéndolo como una caja negra. La ventaja de trabajar con el hamiltoniano es que cumple con la conservación de energía y puede ser expresada como se ve en la ecuación número 3. Entonces, a partir de la observación de que es conservativo, podemos utilizar vectores de entradas, como viéndolo de una caja negra, vectores de salidas y de entradas. Entonces, estos vectores de salidas y entradas que defino aquí como U y como Y son los vectores que nos van a permitir establecer la relación de conservación de energía y que vemos en la ecuación número 4. La ecuación número 4 no hace más que relacionar las variables conjugadas con cómo va a estar interactuando el sistema con el ambiente, que es las salidas y las entradas. Las entradas, por ejemplo, U pueden ser entradas de fuerzas generalizadas, ya sean fuerzas o momentos. Las salidas, pues es la retroalimentación, que pueden ser estados de Q, pueden ser estados de Q derivados dos veces, como aceleración o velocidad, por ejemplo. Y necesitamos esta propiedad de disipatividad. La disipatividad solamente nos indica que si tenemos un sistema que es disipativo respecto al suministro de potencia S, si existe una función tipo S que va a los escalares positivos, llamada función de almacenamiento, tal que para todas las condiciones iniciales que estamos hablando de que estamos en un sistema determinístico, para cualquier tiempo c partiendo de cero, todas las funciones permitidas para u, que son las entradas al sistema, para todo tiempo mayor que t1, se cumpla esta condición de la ecuación 5. Entonces, la ecuación 5 solamente nos dice que no va a haber energía no va a haber más energía generada dentro del sistema de esta caja negra más que la energía que tenga desde un inicio, desde las condiciones iniciales, y entonces esa energía se va a disipar. No hay generación interna de energía. Por tanto, si no hay generación interna, se le conoce como un sistema pasivo. Y entonces solo puede disipar energía, no puede generar energía interna. De aquí viene la definición de disipatividad, y para eso los hamiltonianos son utilizados por la característica que tienen de ser conservativos y por tanto de que puedan disipar esa energía. Ahora que tenemos entonces nuestros puertos, que van a ser los puertos de disipación y los puertos de almacenamiento, R como puerto de disipación y S como, bueno, R lo definimos como transformación irreversible isotérmica, pero ahora lo vamos a llamar de disipación, porque es eso, ¿no? Está disipando termodinámicamente, está relacionado con entropía y flujo de entropía positiva, entonces, y ese lo estamos relacionando con almacenamiento. No viene de storage, sino viene de supply, que es una fuente que consideramos que tiene energía infinita almacenada. Las variables conjugadas van a ser la posición o en el espacio de configuraciones y el momento en el espacio de momentos. Y la descripción de energía del sistema
que es conservativo y disipativo, que va a ser el hamiltoniano. Entonces, tenemos ya tres de las piezas que necesitamos para armar el modelo de puertos. ¿Cómo unimos todas estas piezas? Pues apareció este señor que con la herramienta y su corchete de Dirac buscó cómo darle la vuelta a un problema que había con los lagrangianos y con una restricción, la segunda restricción de los hamiltonianos, y entonces utilizó su nomenclatura, el corchete de Dirac, para describir una estructura que se llama estructura de Dirac y que muestro en la parte de abajo de la imagen. Aquí se ve como que es pozo para la foto. Él pues hizo muchos aportes. Él estudió ingeniería y después decidió estudiar matemáticas de tiempo completo. Y se enamoró de las matemáticas, ¿no? Fue un perfeccionista. Él decía que las matemáticas tenían que ser bellas y tenían que ser simples. Cuanto más simple fuera la ecuación, más perfecta era. Más de mejor manera representaba un fenómeno. Entonces, nosotros utilizamos la estructura de Dirac y vamos a ver por qué. La estructura de Dirac nos permite hacer la interconexión de los puertos, en este caso la R y la S, que están como en forma un poquito jeroglífica. Entonces, estos puertos que son hamiltonianos se pueden conectar a la estructura de Dirac y tienen esta forma, ¿no? Como muy simétrica. Él también utiliza el concepto de dual. Peirce, si se fijan, casi todos los que hemos estado mencionando manejan el concepto de dual. Peirce manejaba el concepto de dualismo, que lo adoptó Henry Painter. Ahora estamos en una dualidad en cuanto a variables conjugadas, que son Q y P. Y después podemos definir como teniendo este marco de referencia y cómo se conectan los puertos con una estructura de Dirac que aglomera todo, y ahora ya tenemos una estructura. Definimos la estructura de Dirac como un espacio lineal L-dimensional con su espacio dual. Aparece nuevamente la dualidad, que es el conjugado del espacio lineal. Entonces, este espacio que es determinado por el producto del espacio lineal y su conjugado, se considera como el espacio de variables de cantidad conservativa. Puede ser de cualquier dominio, en este caso podemos hablar de potencia para las variables conjugadas que hemos elegido, y en la estructura de Dirac podemos utilizar su nomenclatura del corchete de Dirac para eh, describir cómo los flujos y los esfuerzos están trabajando o actuando en estos campos. Una característica de las estructuras de Dirac es que la composición de las estructuras de Dirac son conservativas. Entonces, y las composiciones de estas estructuras nos dan otra estructura de Dirac. Aquí pongo un ejemplo de la conexión de dos estructuras de Dirac y su composición. Y pongo cómo están definidas, ¿no? Son campos vectoriales, son dos espacios lineales compuestos por B1 y B2, y la segunda estructura de Dirac es otro espacio, producto de dos espacios lineales, B2 y B3. Entonces, graben la imagen en su mente de D2 y D sub 1, 2 y D sub 2, 3, porque fíjense que aquí en medio de las dos estructuras de Dirac tenemos los esfuerzos y los flujos, y estos están interconectados. Entonces, B2 va a ser el espacio lineal que comparte el flujo entre estas dos estructuras de Dirac. Ahora podemos decir que
F2 sub 2 super 1 2 y el esfuerzo sub 2 super 1 2 se puede componer con F sub 2 super 2 3 y E sub 2 super 2 3 de tal forma que los dos pertenezcan al mismo espacio de la estructura de Dirac B2 con su conjugado B2. Entonces, físicamente la composición de la entrada de potencia de una estructura de Dirac debe ser igual a la salida de la energía de la otra estructura de Dirac. Por tanto, es conservativo. Lo que nos da como resultado que la composición de un número de conexiones conservativas con variables compartidas, como en este caso fueron F2 y E2, produce una nueva conexión conservativa. Entonces, le dimos ya una estructura a la forma en la que vamos a estar trabajando y cabe mencionar que esta estructura de Dirac trabaja para espacios simplécticos. Y los espacios simplécticos lo que hacen es ver la evolución de la función de energía como un escalar en el hamiltoniano, pero sobre una variedad. Entonces podemos ver la evolución de la función de energía sobre la variedad y estudiarla. Bueno, ya que definimos la estructura, podemos definir los puertos y describirlos como la estructura de Dirac. Ahora tenemos las variables conjugadas que son, en este caso, las variables de energía X, que es el ket EF y el bra E, que son los flujos y están dados por las variables de coenergía. Entonces son como duales, ¿no? Como siempre se maneja dualidad. El balance de energía está dado entonces por la ecuación que muestro en número 7. Entonces, la estructura de Dirac nos dice que realmente sí tenemos la evolución de la energía del hamiltoniano con respecto a las variables de energía y cómo éstas están evolucionando. Entonces, la interconexión de los elementos de almacenamiento de energía a este puerto de la estructura de Dirac está dado por el flujo de almacenamiento que definimos como S y el esfuerzo de almacenamiento que definimos como la, la, el parcial de la evolución con respecto a los estados del hamiltoniano. Entonces, el balance de energía sigue siendo conservativo, por eso es que el signo cambia en el sentido de que si está entrando un flujo a una estructura de Dirac, este flujo tiene que también salir. El puerto R, que es el puerto de disipación interna, está dado por estas variables que definimos como F sub R y E sub R. Y entonces decimos que tiene una cierta característica, ¿no? Que esta estructura tiene que ser disipativa y que de entrada tiene que ser definida o semidefinida positiva. ¿Por qué? Porque se tiene que disipar, por tanto, de una cantidad de energía que tienes en un principio que está descrita por el hamiltoniano, vas a ir perdiendo esa energía poco a poco. Y entonces podemos sumar tanto las variables conjugadas que pertenecen al puerto de almacenamiento y las variables conjugadas que pertenecen al puerto de disipación. Entonces, ahora ya estamos definiendo cómo vamos a conectar estos flujos y esfuerzos al puerto hamiltoniano utilizando la estructura de Dirac como soporte. Y tenemos los puertos C y los puertos I. El puerto C, que veíamos en la imagen de la estructura general de Dirac, son puertos que nosotros podemos utilizar para el control. No solamente existen puertos en la semiótica de la teoría de grafos que sean dependientes de una cantidad conservativa. También puede haber puertos que representen señales. Entonces, no forzosamente estos puertos que representan señales
tienen que ser parte de la energía interna del puerto, pero sí pueden pertenecer al diseño del sistema. Entonces, en este caso, el control nos sirve para inyectar o extraer energía de este sistema que llamamos nosotros hamiltoniano. Y el puerto I es una interacción que hay con el medio ambiente y de la energía del hamiltoniano con lo que lo rodea. Normalmente esta interacción con el medio ambiente es una restricción algebraica. Entonces, para casos de modelado en hamiltonianos con puertos, nosotros tendemos a no utilizarla, pero para sistemas como vamos a ver más casi al final, más complejos, sí son necesarios para estudiar sobre todo fenómenos termodinámicos. Entonces, ahora tenemos ya todas nuestras variables conjugadas para todos los puertos que están definidos como la sumatoria de todos los esfuerzos y flujos que están entrando. Como es conservativo, pues tiene que estar igualado a cero. Y la ventaja de las estructuras de Dirac, pues decíamos que podemos hacer una interconexión de estas estructuras y van a mantener siempre sus características conservativas. Aquí pongo el ejemplo de tres estructuras que son interconectadas, subestructuras que son conectadas a otro nodo que es más grande y que está recibiendo la información de flujos y esfuerzos. Entonces, la composición de múltiples estructuras de Dirac se deriva en un teorema que dice que la composición de cada una de estas estructuras de Dirac nos va a dar otra estructura de Dirac. Entonces, esto nos sirve a nosotros para el modelado en puertos hamiltonianos porque cuando nosotros usamos el modelo de puerto hamiltoniano, necesitamos mantener la estructura del puerto hamiltoniano para mantener las propiedades que tiene ese puerto. Al final, una unión de puertos hamiltonianos nos va a dar otro puerto hamiltoniano y va a tener las mismas propiedades. Entonces, por eso utilizamos a la estructura de Dirac como un soporte sobre el cual nos estamos apoyando para hacer estas operaciones. Entonces, como tenemos sistemas que son disipativos, que normalmente se denominan con esta sigma, podemos interconectarlos y podemos también interconectar con un puerto de entrada, que en este caso nosotros desde un principio definimos como U, que es la entrada de energía que podemos tanto inyectar al sistema como extraer. Entonces, cuando hacemos un modelo basado en energía o moldeado por energía, lo que hacemos es establecer el hamiltoniano con su parte potencial y su parte cinética, definirla para el sistema que estamos, si es por ejemplo para un sistema mecánico, definir cómo se comporta esa energía cinética y potencial, y después podemos cerrar el ciclo con otro puerto que nos va a decir, bueno, tú te estás comportando de esta forma, pero yo quiero que te cortes de esta otra forma, y así este puerto UI que representa el puerto de control nos permite moldear el sistema en lazo cerrado, es decir, cerrar el ciclo como lo hizo Cornelis y lo hizo Watts para retroalimentar, perdón, muchas veces usamos retroalimentar, pero está mal, es realimentar el sistema y ver cómo está funcionando. Ahora tenemos otra característica que es muy importante para el análisis de los hamiltonianos, porque el hamiltoniano es una cantidad conservativa, entonces podemos utilizar el teorema de estabilidad de Lyapunov, que Lyapunov estableció como una función que está basada también en un comportamiento exponencial que se va disipando. Puede ser energía o puede ser lo que sea, puede ser una cantidad conservativa. En este caso podemos decir que es potencia y entonces se va disipando esa energía y la manera en la que se comporte
la disipación de la energía es como vamos a establecer que el sistema tiene un comportamiento de estabilidad o explota, como decimos nosotros, se va. Entonces, ahora nosotros el sistema mecánico que tenemos parte de un subconjunto que se llama delta y de una vecindad con una condición inicial que definimos como x0 y va evolucionando en el tiempo a través de xt con sus dos variables conjugadas que son x2 y x1 y que van evolucionando hasta llegar al subconjunto epsilon. Entonces, mientras nosotros estemos en esas condiciones, vamos a decir que el sistema es estable. Normalmente, Lyapunov implica un decremento de la energía exponencialmente. Entonces, en este caso, la gráfica que yo muestro es estabilidad que está acotada, pero es una estabilidad en el sentido de Lyapunov, que es necesario decirlo, y que es asintótica, si va a estar siempre cerca o en una vecindad de las condiciones iniciales. Entonces, como aplicaciones para estos tipos de sistemas disipativos, pues tenemos un montón de aplicaciones. En este caso puse yo un diagrama de una aplicación para balance de masa. Tenemos cómo está configurado y la conexión de los puertos. La doble línea implica estas variables conjugadas que son flujos y esfuerzos y la media flecha indica la orientación positiva que tiene la unión. En este caso es para un sistema en batch, que normalmente son reactores químicos, en los cuales hay un flujo establece un cierto tiempo y después de ese cierto tiempo se reemplaza lo que hay dentro del reactor y vuelve a resetearse, por así decirlo, ¿no? Hay otras aplicaciones como para motores eléctricos que normalmente se utilizan para sistemas, para mejorar la calidad en sistemas de potencia, que son sistemas de magnéticos permanentes. Estos sistemas inyectan reactancia al sistema de potencia para balancearlo y tener una mejor calidad de energía. Y pues se puede manipular y se puede modelar el sistema con puertos hamiltonianos. Tenemos aplicaciones en levitación magnética, que es muy parecido a esta aplicación, a la de rastreo de trayectoria, porque depende del tiempo, es dependiente del tiempo y tenemos que ver cómo evoluciona el sistema. Los que son artículos en los cuales se habla de cada uno de estos temas. También tenemos la electrónica de potencia, que normalmente se utiliza para convertidores de corriente directa, sistemas eléctricos de potencia, que son estos motores los autónomos, que son en los que nosotros más tenemos experiencia porque trabajamos con trayectorias, rastreo de trayectorias, empleando puertos hamiltonianos basados en moldeo por energía, es decir, definimos nuestra forma de hamiltoniano y modificamos la energía cinética o la energía potencial dependiendo de cuál requiramos. En el caso del seguimiento de trayectoria nos enfocamos más en la forma que tiene la energía cinética. Para aplicaciones para naves espaciales y, y son más enfocadas y simplificaciones de aplicaciones que han sido desarrolladas desde el 2000 aproximadamente hasta 2014, que es esta última referencia de termodinámica, donde ya se están viendo otras, expandiendo estas teorías de aplicación de puertos con más puertos, ¿no? Estamos ahorita restringidos solamente a dos puertos que era leer. Entonces, hay mucha área de expansión para este tipo de modelado porque tiene relativamente pocos años. Realmente fue digamos que un seguimiento que se le dio porque la teoría de Henry Painter migró hacia Países Bajos y actualmente
el investigador que trabaja en esa misma universidad, que es la Universidad de Twente, es el que desarrolló esta teoría en el 2000 aproximadamente, la teoría de los puertos hamiltonianos, pero basándose en esta semiótica de interconexión de puertos. Entonces, se sigue desarrollando. Hay una persona, un investigador mexicano que está también muy involucrado en el desarrollo de esta teoría y de ahí nosotros venimos también desarrollando, ¿no? Eso es como nuestro bisabuelo, nuestro abuelo. Y en aplicaciones a sistemas disipativos más complejos, de los últimos que se han estado estudiando, tenemos los ejemplos, por ejemplo, de las vigas de Timoshenko, donde ya se utilizan estructuras combinadas, estructuras de Dirac y Stokes o Stokes-Dirac, con puertos, en este caso también hamiltonianos. Y bueno, ya tenemos productos externos, tenemos otras propiedades que hay que evaluar para el hamiltoniano, pero sigue siendo la misma base, los mismos puertos, la definición de variables de flujo, variables conjugadas. Eh, Tenemos otras aplicaciones complejas como barras de unión no lineales, que son estas barras como flexibles y que se han estudiado también y han tenido mucho éxito en cuanto a estabilidad, por ejemplo, como por ejemplo para mangueras o tubos que son flexibles, pero que requieres que tengan una cierta posición. Y los flujos isotrópicos lineales, que pues tiene más que ver específicamente ya con teoría mecánica de fluidos, donde también se manejan productos externos, incluso ya se involucran tensores y cosas más complejas, pero siempre vistos desde un punto de vista como para ti, desde un punto de vista estructurado como con estos cuatro elementos basados en la estructura de Dirac, basados en variables conjugadas, basados en la semiótica de los puertos y pues nos estamos aquí en el CICI, que es el encargado o bueno, son dos doctores que trabajan en este laboratorio de sistemas híbridos. Actualmente estamos con robótica marina, sobre todo para vehículos autónomos, son robots submarinos, robots de superficie y robots terrestres. Entonces, de ahí que nació esta inquietud de vincularnos con el CIMAT, porque teníamos una, una carencia de herramientas para poder entender más a fondo el fenómeno o algunas cosas que estaban todavía flotando. Entonces, pues agradezco mucho al CIMAT infinitamente porque mm, siempre tuvieron las puertas abiertas para escuchar los problemas que teníamos nosotros y cómo podíamos atacarlos. Agradezco mucho a Mar, a la doctora Isabel, por habernos invitado a dar esta ponencia de divulgación. Los temas están tocados de manera así muy rápida, porque pues cada tema es muchísimo más complejo, como muchos de ustedes son físicos, de acuerdo al perfil que vi, y matemáticos, entonces yo quiero aquí más que nada dar como que un esquema de cómo funcionan estos modelados y las aplicaciones a las cuales se pueden enfocar. Y pues muchas gracias, ¿no? Por su tiempo, gracias a la invitación. No sé, Muchas Francisco, si gracias, tenemos espacio Francisco. todavía para preguntas. Sí, tenemos un espacio para preguntas. Por acá déjame te leo las preguntas. Ok. Nos dice Pablo Edixon Rodríguez Amado, ¿qué tan sensible es el sistema a cambios en los datos iniciales? Es muy robusto. Realmente hemos hecho pruebas incluso con incertidumbres paramétricas y simplemente con un integral o un sistema integrador, es decir, retroalimentación de estado integrador, podemos establecer un sistema muy robusto para condiciones iniciales. Ok. La otra pregunta es de igual Pablo Edixon. Dice, entiendo que hay en una órbita, se le puede hallar el número de
Lyapunov y su exponente. Esto tiene que ver con la estabilidad de Lyapunov. No, no sé si pronuncio bien ese nombre, pero Sí, Lyapunov está bien, sí. Lyapunov, sí es es un ruso, fue un ruso que desarrolló esta teoría. Es muy ampliamente utilizada para sistemas disipativos, pero sí hay, no sé si a órbita te refieres hay ciertos niveles de superficie que, por ejemplo, podemos imaginarnos un cono invertido en el cual lo cortas en rebanadas. Entonces, cada rebanada que va llevando hacia el punto de equilibrio de tu sistema es en la evolución de, no sé, de una trayectoria o de energía o lo que sea. No sé si a eso te refieres, dice porque que si es con una función órbita se exponencial. refiere a la dinámica. Dice, con órbita me refiero a la dinámica. Sí, sí tiene que ver con esta función del Lyapunov. Ok, entonces ahora viene la pregunta de Cova Pacheco. A ver, otra vez, esta teoría podría servir para estudiar sistemas de varias partículas como partículas no bromianas confinadas en un contenedor que tienen un suministro de energía. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda es, igualmente, podría ayudar a explicar fenómenos de autoensamble. La verdad es O, que o creo que dijo no te puedo responder autoensamblaje. eso, pero autoensamblaje. Sí, creo que sí entiendo lo del autoensamblaje, Ajá, ok. refiriéndose me imagino, a sistemas que se pueden ensamblar solitos, pero la verdad es que no te mentiría si bromianos no lo conozco. Ah, bueno, ok. Va, otra pregunta de Iván González. Una vez vi una charla sobre redes de Petri y siento que está relacionado. ¿Sí tiene algo que ver? La verdad es que no, nunca lo he visto. Ok. Y ¿qué más dice? Ah, bueno, Iván González dice más en la parte del principio de grafos. Más, Bueno, más, bueno, o sea, más, ¿qué? sí, pienso que se refiere a que si eso de redes de Petri está relacionado más en la parte del principio de los grafos. Sí, pues no sé, la verdad es que no conozco las redes de Petri. Son temas, y no conozco esas redes. Ok, Pero y luego viene. mientras sean grafos dirigidos, es la misma teoría. Ah, ok, ok, ok. Es la misma semiótica. O sea, se aplica si son grafos dirigidos, se aplica para redes, por ejemplo, en este caso, que pueden ser de diferentes topologías. Pero la verdad no conozco esa nomenclatura de Petri. Ok, luego viene Saúl Gamboa León. ¿Qué bibliografía relacionada a este tema recomiendas? Básicamente todo está basado en Banderschaft. Lo tengo por aquí en alguna diapositiva. Ok. El Vanderchat es este es la persona que está en Países Bajos y que heredó ese problema de grafos dirigidos y después lo unió con los puertos hamiltonianos. O el nombre, Arjan van der Schaaf. Sí, ahí está bien. Gibran nos hizo el favor de escribirlo en chat. Ah, sí. Hay otra pregunta por aquí No de sé si ya lo Olga ven. Medrano. A ver, la relación entre espacios simplécticos y sistemas dinámicos, ¿hay alguna relación en nudos lagrangianos? Pues los espacios simplécticos, nosotros solo los estudiamos o sea, están enfocados básicamente a las restricciones. Entiendo, a ver, lo voy a explicar así desde cómo fue saliendo. El problema fue primero que había unas restricciones lagrangianas que no se podían resolver. Entonces, a partir de este problema, Dirac estableció la estructura
para poder entrar a este nuevo sistema de definición de energía con el hamiltoniano. Pero aún así estamos trabajando con un hamiltoniano restringido con la segunda restricción, pero sí tiene que ver con el lagrangiano de un inicio. Ok. Hay otra pregunta de Coba Pacheco. Dice, entonces, ¿sabe de algún trabajo que ayude a explicar fenómenos de autoorganización? ¿Tendría alguna referencia haciendo uso de esa teoría? Sí se está trabajando con reorganización, me imagino que es este control distributivo, pero sí se está trabajando para hacer sistemas que les llaman swarms. Si quieren que te Órale. pase su correo, yo le puedo mandar bibliografía. Gracias, Francisco. Pues no sé si haya alguna otra pregunta. De hecho, la Eh, bibliografía se la podemos mandar a toda la lista de participantes de esta Este conferencia. foro. Perdón. Muy bien. Ok. Bueno, yo tenía una pregunta por ahí, muy sencilla. Habías mencionado que esto también era útil para esto de los autos autónomos. ¿Nos podrías Ajá, sí. platicar un poquito acerca de eso? Pues actualmente lo que pasa es que estamos trabajando con seguimiento de trayectorias, entonces, este seguimiento de trayectorias los autos normalmente o estos cuerpos rígidos están sujetos a perturbaciones o fuerzas externas. Lo que hacemos nosotros es, a través de sensores como de visión o de detección ultrasónica, hacemos la realimentación al sistema y con esta realimentación el control rechaza esas perturbaciones y mantiene el seguimiento de trayectoria. Entonces es muy útil para, si tú quieres optimizar una trayectoria de un punto A a un punto B con obstáculos, el vehículo lo hace solo. Entonces es muy robusto porque incluso a variaciones muy altas en cuanto a, por ejemplo, viento, responde inmediatamente el sistema. En un vehículo Órale. en el mar, a variaciones de olas y viento, responde inmediatamente. Entonces es muy robusto y tiene una característica de estabilidad que le llamamos globalmente exponencialmente estable, que es alta esa característica de estabilidad y por tanto los controles son de buena calidad y son determinísticos, es decir, no necesitas hacer métodos numéricos para resolverlos. Órale. Oye, ¿y ya han hecho pruebas en esta tarjeta que nos habías comentado alguna vez, que habían comprado, la Jetson de Nvidia? Con esa tuvimos un problema del adaptador, porque había que tener un adaptador para poder configurar las cámaras estereoscópicas o estereográficas. Ah, sí. Pero se está trabajando en un simulador de robótica que se llama ROS. Y entonces ese simulador es libre, es un simulador libre y ya tiene incluidas librerías para esos tipos de sensores y puedes también meter tu vehículo y las características físicas. Sobre todo ahorita que no podemos salir, estamos confinados, bueno, es muy útil esa herramienta de simulación y es gratuita. La pueden Sí. encontrar como ROS en internet. Ok. Pues muchas gracias, Francisco. No sé No, si gracias a ustedes. tú quieras agregar algo, Omar. No, nada más agradecerle a Francisco participación en esta conferencia muy chula. Conferencia. Gracias a todos los participantes.